Gracias, Judith. Bueno, pues como decíamos, los precios subieron en noviembre un 5,6% respecto a hace un año, sobre todo por el encarecimiento de los alimentos, los carburantes. Son datos que avanza estadística. Sin embargo, este mes se ha moderado la subida de electricidad respecto a octubre, aunque hoy ha marcado el segundo precio más caro de la historia, más de 274 euros. Hablamos ya con Aurelio García del Barrio, profesor del IEB. Buenas tardes, Aurelio. Hola, muy buenas tardes. Bueno, una primera valoración. Bueno, pues como bien comentabas, ha subido el IPC hasta una tasa interanual del 5,6%, ha subido 0,4% sobre el mes anterior y está disparada la inflación. Yo creo que es coyuntural, es la idea con la que debemos quedarnos. Al final hay un desajuste entre la oferta y la demanda, producido por diferentes factores, entre otras cosas, los desajustes provocados en la cadena de suministro global, el precio de la energía, de la electricidad, donde España es dependiente en un 73-74% aproximadamente, o sea, quiere decir que 3/4 partes de la energía que consumimos la tenemos que comprar fuera y por lo tanto estamos muy sujetos a las posibles variaciones que esta tenga, como hemos visto en los últimos 6-7 meses, donde prácticamente día a día estamos tocando máximos. Pero en cuanto a los desajustes entre la oferta y la demanda y se alcance o se vuelva a recuperar un incremento significativo en la capacidad productiva, volveremos a escenarios de inflación mucho más suaves de los que estamos ahora, en torno por debajo del 2%, diría. O sea, es decir, ¿no cree que se vaya a producir otra gran subida del IPC en los próximos meses? Puede ser todavía. A corto plazo todavía podemos verlo el próximo mes o incluso entrando en el 2022, enero y febrero. Pero para medio plazo la inflación se suavizará en general en todo el mundo. Estamos viendo que esto, si bien para nosotros ha sido más significativo, el repunte ha sido mucho más significativo que en otros países de nuestro entorno, incluso Estados Unidos, que podríamos decir que ha sido el país que más repunte de inflación ha tenido, pero veremos cómo se suaviza en general en todo el mundo. Acabamos de conocer el primer caso de la variante Omicron en España, según confirmaba el Gregorio Marañón de Madrid. ¿Cómo va a afectar esta nueva cepa a la economía? Bueno, todas las incertidumbres que tenemos ahora encima de la mesa en asuntos económicos están básicamente apalancados a la situación de la pandemia. Antes incluso de la aparición de la nueva cepa. En los últimos datos que tengo son de octubre, si no recuerdo mal, y había un 40% aproximadamente de la población mundial vacunada. O sea, ahora mismo Sudáfrica está en el foco por la nueva cepa. Es que Sudáfrica tiene vacunados un 0,5% de su población nada más, con lo cual si además le viene una cepa que es más contagiosa, más virulenta, pues obviamente el impacto puede ser mucho mayor. Desde una perspectiva económica, pues toda la recuperación que está poco basada en que la situación de las vacunas vaya progresando adecuadamente, como ha sido así, y España ha sido un claro ejemplo de éxito en ese sentido, pues se puede ver truncado ese crecimiento económico esperado para el 2022, que si bien se desacelera respecto al 2021 en la mayoría de los países, todavía es un crecimiento económico bastante importante. Como usted dice, hay distintas variables que pueden influir en la recuperación, entre ellas, como usted apuntaba, las vacunas. No está claro todavía si las vacunas sirven contra esta nueva cepa del coronavirus. Sin embargo, visto lo visto, ¿cree que el Gobierno debe mantener o revisar o rebajar a la baja sus expectativas de crecimiento? Bueno, es que yo creo que independientemente de esta situación, las expectativas del Gobierno eran demasiado optimistas en cuanto a en las dos partes del presupuesto, por la parte de ingresos y por la parte del gasto. O sea, hemos visto que lo que ha funcionado para frenar la pandemia ha sido tanto políticas monetarias como fiscales muy agresivas, las políticas monetarias por parte de los bancos centrales, con la compra de activos y manteniendo los tipos de interés muy bajos, y por parte de los gobiernos con un gasto público desaforado, ¿no? En el 2020 y todavía este año los déficits van a ser muy importantes. O sea, el Pacto de Estabilidad en la zona euro, que es la que nos ocupa, sabemos que marca un máximo de déficit del 3% y un máximo de ratio de deuda sobre PIB de un 60%, y todos los países están muy lejos de esas cifras. Pero bien es cierto que la mayoría de los países entrarán en la senda de déficit el año que viene, en el 2022, acercándose a ese 3%, si bien no llegando, pero España todavía estará 1,3, 1,4 por encima de ese 3%, con lo cual nuestra situación es más complicada del resto de los países.
En cuanto a la recuperación económica, hoy conocíamos que el Gobierno, se van a celebrar 2 consejos de ministros a la semana, lo habitual ya sabe que es uno, para impulsar esa recuperación económica. ¿Por dónde deben ir las medidas para impulsar esa recuperación? Bueno, la economía española tiene asignaturas pendientes que son reformas estructurales. Y estas reformas estructurales básicamente pasan por una reforma fiscal, por reforma del mercado de trabajo y por reforma de las pensiones. Ya se ha empezado a trabajar en la línea de las pensiones. Creo que si en el consenso de todos los elementos que forman parte de ella, son la patronal, los sindicatos y el gobierno, y hay que hacer un trabajo conjunto muy importante. O sea, no creo que los componentes políticos en ninguna de esas 3 patas debería formar parte. Al final creo que son reformas puramente económicas las que se deben poner en marcha, y creo que esas son las 3 líneas. En cuanto a que hace falta, lo que comentaba, reformar el trabajo, la reforma laboral, ¿a qué se refiere? ¿Me podría concretar? Habría que flexibilizar, o por lo menos no, está claro, y Europa ha sido muy concreta en lo que nos ha pedido. Ha dicho, la temporalidad del mercado español, el mercado de trabajo español, es exagerada. Obviamente habría que cortar esa temporalidad, pero claro, también ahí estamos muy influenciados por nuestro modelo económico. Al final nuestro modelo económico, como sabemos, está básicamente apalancado en turismo y en ocio, en hostelería, etcétera, que es un tipo de actividad muy dada a tener esa temporalidad. Entonces, cambiar el modelo productivo de una economía no se produce de la noche a la mañana, pero mientras tanto se pueden ir haciendo ajustes en cuanto a los tipos de contrato, etcétera, pero sin que eso suponga dotar al mercado de una rigidez tal que impida a los empresarios contratar y, por lo tanto, seguir rebajando una tasa de paro que estaremos el año que viene en torno a un 14,3, 14,4%, y, sobre todo, pensando que no se convierta en una tasa de desempleo estructural. Pues Aurelio García del Barrio, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles, muchísimas gracias por su análisis, por sus explicaciones y por acompañarnos aquí en directo en el canal 24 Horas. Muchísimas gracias. Gracias.